vamos a ver la estructura de los microtúbulos. Los microtúbulos están compuestos de polímeros de tubulina. Vamos a tener tubulina alfa y tubulina beta. De esto vamos a tener polímeros, bueno, es un heterodímero porque tenemos la alfa y la beta. Ahora vamos a tener el extremo negativo y vamos a tener el extremo positivo. Extremo negativo, extremo positivo del microtúbulo. Cuando se hace la polimerización del microtúbulo, se están agregando los polímeros o los dímeros. Entonces aquí voy a agregar los dímeros. Aquí están los dímeros. Y se va a hacer como una espiral así. Así, entonces aquí se están agregando los dímeros, se agregan los dímeros y se va a hacer una espiral así. En donde empezamos, en donde se empezó a sintetizar los polímeros, donde se empezaron a unir los polímeros, este es el extremo negativo. Este es el extremo negativo. En donde empieza y en donde termina es el extremo positivo. Este es positivo, este es negativo. Ahora los cilios, los microtúbulos, están involucrados en la estructura de los cilios, en la estructura de las microvellosidades. También están involucrados en los cilios que están, por ejemplo, en las células pilosas de las células del órgano de Corti, o también, por ejemplo, para el uso mitótico de la división celular, o para el transporte de vesículas a lo largo de la célula o a lo largo del axón. Este es, por ejemplo, tenemos la neurona. Aquí está la neurona, aquí están las dendritas de la neurona, este es el cuerpo de la neurona, este es el axón de la neurona, aquí está el botón sináptico. Aquí tenemos microtúbulos. Aquí está un microtúbulo. Aquí está el extremo positivo y aquí está el extremo negativo. O sea, se sintetizó así el microtúbulo y luego esto se pone así. O bueno, si tenemos la neurona, puedo haber puesto la neurona aquí el cuerpo y aquí el axón. Pero bueno, entonces el extremo positivo, que es el extremo en donde termina la síntesis del microtúbulo, está del lado del soma de la neurona, está del lado del cuerpo de la neurona. Y en donde se inició la síntesis del microtúbulo está en el lado del botón sináptico. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, proteínas que transportan las vesículas, como es la quinesina. Aquí está la quinesina y transporta una vesícula. Entonces, como ya dije en otros videos, pongamos que mi brazo es el microtúbulo, mis dedos es la proteína transportadora, que es la quinesina, y la muñeca es la vesícula. Entonces, la quinesina transporta la vesícula del estoma de la neurona hasta el botón sináptico, así, como si la quinesina caminara a lo largo del microtúbulo. Este es un transporte anterógrado. El anterógrado va del positivo al negativo, positivo al polo negativo del microtúbulo, y la proteína transportadora es la quinesina. Ahora para el retrógrado, aquí la proteína es la dienina, la proteína involucrada es la dienina, y va de negativo a positivo. Este es, por ejemplo, tenemos una vesícula que va a pasar de aquí a acá. Entonces la dienina, ahora la dienina son mis dedos y está transportando la vesícula del polo negativo del microtúbulo al polo positivo, hacia el soma de la neurona. Ahora tenemos, hay virus que entran al sistema nervioso central por esta vía. Por ejemplo, el virus vamos a poner la lista de los virus que entran o que utilizan el transporte retrógrado. Es, por ejemplo, el virus del herpes simple, o por ejemplo el virus de la rabia, o por ejemplo el tétanos, es una bacteria, el tétanos, o botulinum, Clostridium tetani o Clostridium botulinum, y estos son virus. Entonces, por ejemplo, en el virus de la rabia tenemos que a un paciente lo muerden, por ejemplo, a un paciente lo muerden, se inyecta pues en los dientes y así del perro está, por ejemplo, el virus de la rabia. El virus de la rabia va a entrar a esta neurona que está en el sistema nervioso periférico, por ejemplo, en el brazo. Entra la rabia aquí a la neurona, entra el virus de la rabia, aquí está el virus de la rabia, entra a la neurona
Y así como la vesícula es transportada a lo largo del microtúbulo del polo negativo al polo positivo de manera retrógrada, así el virus de la rabia va a ser transportado. Entonces tenemos un virus de la rabia que se inoculó, por ejemplo, aquí, en una neurona del sistema nervioso periférico, por ejemplo aquí, y a través de este transporte retrógrado, a través del microtúbulo, de la adenina que está caminando a lo largo del microtúbulo, vamos a transportar al virus de la rabia hacia el estoma de la neurona, y aquí pues aquí se va a replicar el virus de la rabia. Esto es por ejemplo para el virus de la rabia, o es por ejemplo como el virus del herpes se queda de manera latente. La razón por la que el virus del herpes nunca se quita es porque pasa o utiliza este mecanismo de transporte retrógrado y se queda ahí viviendo en el núcleo de la célula y nunca se quita. Por eso se queda, por ejemplo, latente en el ganglio de la raíz posterior, ya sea por ejemplo de la región sacra, para el virus del herpes simple tipo 2. Pero bueno, entonces el virus del herpes simple igual migra de aquí, del polo negativo al polo positivo. Y así es como se establece la forma latente del virus del herpes simple. Por ejemplo, el Clostridium tetani. El Clostridium tetani tiene la toxina tetánica. Igual, el Clostridium tetani, que es una bacteria, pues, o la toxina del Clostridium tetani, va a migrar de aquí a acá. Y es lo que finalmente va a hacer que el paciente tenga tétanos, la enfermedad de tétanos, que es cuando está todo contraído, o lo mismo para la toxina botulínica. La toxina botulínica viene de Clostridium botulinum, que hace lo mismo, utiliza el mecanismo de transporte de vesículas retrógrado. Entonces, el microtúbulo está compuesto por la tubulina alfa y la tubulina beta. Esto es un heterodímero. Se va a sintetizar, el polo donde se empieza a sintetizar es el polo negativo, el polo en donde termina es el polo positivo. La forma en la que está dispuesta en la neurona es el polo positivo del lado del soma, el polo negativo del lado del botón sináptico. Otra cosa que se me olvidó mencionar es que cada dímero, por ejemplo aquí está la alfa tubulina, cada dímero contiene un GTP en un extremo. Entonces aquí hay un GTP en la tubulina alfa, y en la tubulina beta, aquí igual, aquí tenemos un GTP y aquí tenemos otro GTP. Cada dímero tiene dos GTPs por cada dímero. Bueno, por cada tubulina. Entonces ya vemos la estructura del microtúbulo, ya vemos cómo está dispuesto, ya vemos cómo se forma, y tenemos el microtúbulo está involucrado en los cilios, en la formación de los cilios, las microvellosidades, el uso mitótico. Esto ya lo expliqué cuando expliqué el citoesqueleto, ahí puse el uso mitótico, y el transporte de vesículas. Aquí está el transporte de vesículas que ya también lo había explicado. Te veo en el siguiente video.